De la chimenea de la Capilla Sixtina sale humo blanco y las campanas de San Pedro resuenan por toda Roma. El mundo observa con anticipación y esperanza cómo el nuevo Papa aparece en la logia de la Basílica. La multitud queda en silencio. Cuando el cardenal protodiácono pronuncia las palabras Habemus Papam y en la plaza resuena el nombre de León XIV, muchos se preguntan: ¿quién es este nuevo pastor? En la década de 1970, las calles de Chicago estaban llenas de protestas, cambios sociales y un ruido constante que parecía ahogar cualquier voz interior. Era una ciudad viva y bulliciosa, llena de contrastes, entre riqueza y pobreza, entre fe e indiferencia, entre búsqueda y vacío. En el corazón de esta metrópolis palpitante, un joven caminaba en silencio por las aceras desgastadas de los barrios obreros, cargando con preguntas que no podía callar. Robert Francis Prevost no se diferenciaba en apariencia de otros jóvenes, pero en su interior había algo inquietante. Mientras otros buscaban carrera, estabilidad o placer, él sintió un llamado que no encajaba en el molde habitual. No era un grito, era una semilla, pequeña, insistente, misteriosa, que le hacía despertar por la noche y mirar el techo oscuro de la habitación como si esperara una respuesta. Algo más grande lo estaba llamando, y ese algo tenía el sonido del nombre de Dios. La fe en su hogar era concreta y sincera, pero no impuesta. Sus padres, fervientes católicos, le enseñaron la importancia de la oración, de la misa dominical y de la sencilla caridad cotidiana. Aún así, Robert sabía que había una diferencia entre seguir los ritos y dejarse llevar por una profunda convicción. A los 21 años, entre los estudios universitarios y las amistades seculares, sintió crecer en su interior una tensión casi insoportable. ¿Debía vivir como vivían los demás o debía entregarse a lo que tal vez Dios le pedía? Pasé horas en bibliotecas, pero no era solo por amor al conocimiento, era sed. Leyó a San Agustín y sintió esas palabras perforar sus defensas. Nuestros corazones están inquietos hasta que descansen en ti. No estaba seguro de lo que significaba descansar en Dios, pero la inquietud era demasiado familiar como para ignorarla. El mundo le ofreció opciones. El Evangelio, una única pregunta: ¿estás dispuesto a dejarlo todo? El discernimiento no llegó de una vez ni en visiones extraordinarias. Surgió en el silencio, en las conversaciones con un viejo sacerdote agustino, en los retiros en los que el mundo parecía detenerse por unas horas. Fue allí, entre las páginas de las confesiones y los sencillos cantos litúrgicos de una capilla escondida, donde Robert comenzó a identificar el tono de aquella voz interior que lo perseguía desde la adolescencia. Era una voz que no gritaba, pero tampoco se quedaba callada. Ella le habló de entrega, desapego y comunidad. Y cada vez más, el camino de la vida consagrada fue haciéndose menos una renuncia y más una respuesta de amor. No se trataba simplemente de escapar del mundo, sino de habitarlo con otro espíritu, el espíritu de alguien que pertenece totalmente a Dios. La Orden de San Agustín apareció no como una huida, sino como un retorno a la interioridad, a la verdad y al corazón inquieto que busca descanso en lo eterno. En 1977, a la edad de 21 años, después de meses de oración, vacilación y escucha interior, Robert dio un paso que cambiaría el curso de su vida para siempre. Entró en el noviciado de la Orden de San Agustín. Fue como entrar en un tiempo nuevo, un tiempo marcado por la disciplina espiritual, el silencio y la comunión fraterna. La vida ordinaria, con sus momentos de oración, estudio y servicio, lo desafiaba y lo liberaba al mismo tiempo. Cada gesto, cada obediencia, cada renuncia a los proyectos personales se convertía paradójicamente en un paso hacia la realización. Allí, en la sencillez de los días marcados por la regla y la búsqueda de la verdad interior,
Roberto comenzó a descubrir la belleza de no pertenecer más a sí mismo. La inquietud no desapareció, pero ahora tenía una dirección, tenía un nombre, tenía un propósito. El joven de Chicago se iba convirtiendo poco a poco en un hijo de Agustín, alguien que entiende que la vida solo encuentra sentido cuando se ofrece en su totalidad. En su nueva vida, Robert descubrió que el llamado no era un evento único, sino un viaje diario de fidelidad. Los primeros años del noviciado fueron duros, no por falta de recursos o por la dureza de la vida comunitaria, sino por la resistencia del propio ego. Hubo una lucha constante contra los deseos personales, las ambiciones incumplidas. A menudo se cuestionaba la elección que había hecho, especialmente cuando el mundo exterior parecía tan vibrante y lleno de promesas. Pero la oración, el silencio y la meditación de las Escrituras fueron debilitando poco a poco el peso de su duda, revelándole una nueva comprensión de la libertad. Ser libre no consistía en hacer lo que uno quería, sino en seguir la voluntad de Dios. Incluso si era misteriosa y desafiante, comenzó a ver que el verdadero llamado no era solo una decisión externa, sino una transformación interna radical. En los años que siguieron, Robert continuó luchando con la duda, pero algo había cambiado. Lo que una vez le había parecido una carga, ahora se convirtió en un privilegio. La obediencia, el silencio, la vida comunitaria, todo lo que el mundo secular tantas veces había visto como una pérdida. Él comenzó a percibirlo como una ganancia. Había encontrado el camino que lo había llamado desde joven, y con él una paz que no venía de sí mismo, sino de Dios mismo. Cuando finalmente, después de un tiempo de intensa reflexión y oración, Roberto se comprometió formalmente con la vida religiosa. Lo hizo con la certeza de que no renunciaba a algo, sino que ganaba la vida verdadera. Y así la inquietud que lo movía se transformó. Ya no buscaba algo más grande, sino que ya vivía lo que buscaba, una vida entregada a Dios y a la comunidad, donde las preguntas del corazón ahora eran respondidas por la presencia silenciosa del Eterno. En 1982, después de su ordenación sacerdotal, Robert Prevost fue enviado a una misión que desafiaría no solo sus habilidades pastorales, sino también su comprensión del Evangelio. El destino no era un gran centro urbano, sino los remotos valles de los Andes peruanos, donde la pobreza era extrema y el sufrimiento humano era visible. Allí, en el pequeño pueblo de Trujillo, Roberto se topó con una realidad que nada tenía que ver con los libros ni las homilías que había escuchado en su juventud. La vida de la gente era dura, marcada por la lucha diaria contra el hambre, la enfermedad y el abandono. Pero, paradójicamente, también fue una vida marcada por una fe profunda, donde la presencia de Dios se sintió de manera visceral en medio del sufrimiento y la adversidad. Roberto, con el corazón marcado por la formación agustiniana, comprendió que su llamado no era solo ser predicar la palabra, sino ser hermano, amigo, alguien que caminara junto a quien más lo necesitaba. En cada rostro que encontraba en las calles polvorientas o en las pequeñas casas de barro y paja, veía no solo dolor, sino también dignidad humana, reflejo de la imagen y semejanza de Dios. Su ministerio no fue solo de palabras, sino de gestos sencillos y profundos, como su presencia constante, su consuelo en los momentos de desesperación y su ayuda en las necesidades más inmediatas. La gente de la región lo veía como algo más que un sacerdote. Veían en él a un hermano, a alguien que compartía su vida, sus alegrías y sus penas. Roberto, con su sensibilidad agustiniana, se sintió cada vez más parte de esa comunidad, viviendo la espiritualidad del amor al prójimo, del servir sin esperar nada a cambio. Las dificultades de la misión fueron grandes,
pero al mismo tiempo se hizo evidente la riqueza espiritual de aquella experiencia. Cada día, cada gesto de cariño, de ayuda, de presencia, le hacía sentir que cumplía no solo una misión sacerdotal, sino una verdadera llamada a la solidaridad y al amor incondicional. A medida que Robert se sumergía profundamente en la vida del pueblo peruano, comenzó a comprender que la misión no era solo llevar la palabra de Dios, sino también aprender de su realidad, su forma de vida, sus dificultades y sobre todo su fe inquebrantable. Fue moldeado por la humildad de las personas a las que sirvió, su resiliencia frente a la adversidad y la sencillez con la que aceptaron las bendiciones más simples de la vida. En cada momento de compartir, Roberto experimentó el Evangelio de manera profunda, sintiéndose llamado a un estilo de vida aún más sencillo, más centrado en lo esencial. La presencia de Dios allí, en medio de las montañas y de las adversidades, le hizo ver más claramente su propia vocación y lo fortaleció en su decisión de vivir el Evangelio de manera radical y total. La gente de Trujillo, con sus historias de lucha y fe, se convirtió no solo en un campo de misión, sino en una fuente de renovación espiritual para Robert. Él, que buscaba servir, también encontró una inmensa riqueza al vivir con aquellos que, a menudo sin palabras, vivían su fe en su forma más pura y desinteresada. Cada misa celebrada, cada oración compartida, era un encuentro no solo con los fieles, sino con la esencia misma del Evangelio. En medio del sufrimiento, se acercó a Cristo, comprendiendo el significado del sacrificio, la cruz y el amor incondicional. Para Robert, la experiencia en Perú fue un seminario de vida que formó no solo al sacerdote, sino al hombre de Dios que con los años se convertiría en pastor del pueblo de Dios, guiado por la fe y la solidaridad. En 2001, Robert Prevost fue elegido superior general de la Orden de San Agustín, un puesto de gran responsabilidad dentro de la Iglesia Católica, donde su liderazgo debía ser no solo administrativo, sino espiritual. Durante los 12 años que ocupó el cargo, afrontó importantes retos, tanto internos como externos, en una orden extendida por varios continentes. La misión no era solo mantener las tradiciones y estructuras de la orden, sino también vivir su carisma de manera renovada, reflexionando sobre las necesidades del mundo moderno y los desafíos que enfrentaban las comunidades religiosas. En su papel de superior general, Roberto supo equilibrar la autoridad con la humildad, haciendo de la escucha y el discernimiento los fundamentos de su liderazgo. Él veía el papel de superior general como una misión para servir a los demás, no para ser servido. Su liderazgo estuvo marcado por la búsqueda constante de la unidad, la promoción de la vida comunitaria y la valoración de la oración como base de la acción. Roberto comprendió que gobernar con corazón de siervo significaba también dar ejemplo, visitar las comunidades y seguir de cerca la vida de los religiosos bajo su responsabilidad. Aunque las exigencias administrativas eran intensas, nunca perdió el foco de su misión espiritual, buscando siempre discernir la voluntad de Dios en cada decisión que tomaba. El servicio a la orden y a la iglesia fue, para Roberto, la verdadera vocación de un dirigente, reflejando en su gestión lo aprendido en las periferias del mundo y en sus primeras experiencias misioneras. Durante este período de liderazgo, Robert aprendió que la verdadera fuerza de la Orden de San Agustín residía en su vocación de vivir la comunidad y la interioridad. Dirigió visión clara de que la misión de la Orden no era solo evangelizar, sino también ser un testigo vivo del Evangelio en un mundo en constante cambio.
Se dedicó a fortalecer la formación espiritual de los miembros de la orden, fomentando una vida de profunda oración y disciplina, buscando formas de incorporar las necesidades de la Iglesia contemporánea sin perder la esencia de su carisma. También afrontó crisis vocacionales dentro de la orden, pero con paciencia y discernimiento supo afrontar estos desafíos, mostrando a través de sus decisiones que la misericordia y el amor son siempre más fuertes que la crítica o el juicio. Al visitar comunidades en varios continentes, Robert se dio cuenta de que la vocación agustiniana, como su propia vida espiritual, estaba siendo moldeada por una iglesia cambiante. Sabía que la misión de la Orden de San Agustín debía estar siempre profundamente arraigada en los asuntos humanos, respondiendo a las necesidades de la gente de manera concreta y real. Este proceso de adaptación, de renovación, fue profundamente inspirador para él, y Robert se convirtió en un ejemplo de cómo el liderazgo, cuando va acompañado de oración y discernimiento, puede ser transformador tanto para los líderes como para aquellos que son liderados. Su gobierno no estuvo marcado por imposiciones, sino por una invitación constante a la escucha, al diálogo y a la fraternidad. En 2023, el nombramiento de Robert Prevost como prefecto del dicasterio para los obispos fue un hito importante en su camino, una misión de gran responsabilidad y confianza. Cuando fue llamado a este papel, sabía que su vida y su espiritualidad influirían en la forma en que la Iglesia elegiría a sus pastores. El Papa Francisco, con su visión de la Iglesia como cuerpo sinodal, quiso que Prevost fuera el custodio de un proceso de discernimiento profundamente arraigado en la oración y en la escucha de la realidad pastoral del mundo. La tarea era delicada: elegir obispos no solo por sus capacidades administrativas o políticas, sino por personas con corazón pastoral, dispuestas a sacrificarse por el rebaño y a vivir con humildad y valentía en medio de las dificultades de la vida y de la Iglesia. La misión de Prevost en este dicasterio se hizo aún más compleja a medida que se intensificaron las presiones externas e internas. El mundo estaba experimentando cambios rápidos y la Iglesia necesitaba líderes que no solo fueran sabios, sino también sensibles a las nuevas realidades del pueblo de Dios. Robert entendió que no se trataba solo de llenar vacantes de liderazgo, sino de discernir quiénes podrían ser verdaderamente pastores, líderes que reflejaran el corazón de Cristo. Abordaba cada proceso de nombramiento con oración, reflexionando profundamente sobre lo que significaba ser obispo en la era contemporánea. Sabía que esta responsabilidad, con todos sus desafíos, debía ser asumida con una profunda espiritualidad, basada en el ejemplo de la vida de Jesús, el pastor más grande. En septiembre de 2023, Robert Prevost fue sorprendido, aunque no sin un profundo sentido de dignidad espiritual, cuando fue creado cardenal por el Papa Francisco. El nombramiento, que pareció un reconocimiento tardío de una vida de servicio silencioso y dedicado, no cambió la esencia de quién era. Al contrario, lo hizo aún más consciente de su misión de servir y ser guía para la Iglesia. Para muchos, el cardenal Prevost representaba algo mucho más grande que un título. Simbolizó la fidelidad a Dios en medio de la adversidad, una vida de profunda oración y amor a los pequeños y marginados. Su trayectoria, desde misionero en los Andes hasta el centro de la Iglesia, estuvo marcada por una fidelidad que trascendió cualquier pretensión de prestigio y visibilidad. La Iglesia, que siempre ha estado en búsqueda de líderes humildes y profundamente arraigados en la fe, encontró en Roberto una respuesta a su búsqueda. Su vida de hombre de oración, sencilla y siempre disponible para los demás, representó el corazón de una verdadera Iglesia
que no se alejaba de las periferias, sino que, al contrario, se acercaba a todos los que sufrían. El momento mismo del cónclave, que siguió a la muerte del Papa, fue un punto de reflexión para el cardenal. Durante aquellos días de intensa oración y discernimiento, Prevost vivía en su corazón la convicción de que, independientemente del resultado, debía permanecer fiel a su vocación, buscando siempre la voluntad de Dios, sin ceder jamás a presiones o intereses humanos. Cuando el cónclave finalmente llegó a un consenso, se eligió el nombre de Robert Prevost. De la chimenea de la Capilla Sixtina se elevaba humo blanco y el sonido de las campanas de San Pedro resonaba por toda Roma, anunciando al mundo la elección del nuevo Papa. El cardenal, con impresionante calma, aceptó la voluntad de sus hermanos cardenales y mientras se acercaba a la ventana de la logia de San Pedro para presentarse al mundo, eligió un nombre que evocaba fuerza y profunda espiritualidad: León XIV. Este nombre, aunque resonaba con la herencia histórica de los papas que defendían la doctrina, ahora representaba una nueva visión pastoral, marcada por la humildad, la compasión por los pobres y la escucha atenta del sufrimiento del mundo. El Papa León XIV, por tanto, no era solo una figura de autoridad, sino de proximidad. Su historia de vida, desde misionero en las afueras del Perú hasta líder de la Iglesia Universal, habló más fuerte que cualquier discurso. Cuando apareció ante la multitud, al principio en silencio, muchos se preguntaban, ¿quién sería este nuevo Papa? La respuesta no estaba en sus palabras, sino en su relato, que lo llevó de nuevo a los corazones de los pobres, de los marginados y de los que más necesitaban una iglesia que los amara sin reservas. Su elección fue, para muchos, un signo de que la fidelidad a la misión de Cristo, la humildad y el servicio siguen siendo las cualidades más preciosas en el liderazgo de la Iglesia.